es claro que estamos viviendo una crisis sanitaria mundial que requiere acciones muy fuertes que salen del cotidiano y de las políticas normales de los gobiernos. El problema es que los bancos centrales y los gobiernos están actuando dando la impresión de modificar todo, en realidad para que todo quede igual al nivel de injusticia, de dominación de clases y del sistema deuda. Para financiar una respuesta a la crisis sanitaria y económica, contratan más deudas sobre el mismo modelo que el modelo de antes que generó la crisis financiera y económica. Es decir, que los bancos centrales compran deudas soberanas y privadas a los grandes bancos privados en lugar de otorgar directamente crédito a los poderes públicos para enfrentar la situación. Entonces, lo que tenemos que avanzar como propuesta es lo siguiente. Uno, hay que suspender el pago de la deuda soberana. No importa que sea legítima o ilegítima, legal o ilegal. Estamos en una situación en la cual se trata de implementar el criterio del derecho internacional que se llama el estado de necesidad o la fuerza mayor, o también se dice el cambio fundamental de circunstancias. Es decir, que cuando un país, cuando un gobierno enfrenta una situación en la cual la vida de su población está en peligro, sus obligaciones internacionales en materia comercial no tienen que ser respectada, ejecutada. Se puede suspender el pago de la deuda y así reorientar los ingresos hacia gastos para responder a la crisis sanitaria y económica. Segundo, por supuesto, es fundamental un impuesto sobre el patrimonio de los más ricos y los ingresos de los más ricos. Hablando de un pugnazo de la sociedad, del 1%, quizás al nivel del impuesto sobre los ingresos hasta los 10% que reciben los ingresos más elevados. Pero un impuesto alto, para mí yo diría un 15, un 20%, algo, un impuesto único, excepcional para combatir la crisis, pero para generar ingresos muy importantes que permiten realmente responder a la crisis, incluso haciendo inversiones importantes en el sistema de salud y ayudar a las víctimas de la crisis y relanzar la economía, pero con otro modelo. No es para relanzar la economía como ha funcionado antes. Yo diría, hay que, por supuesto, ayudar las pequeñas y medianas empresas, los microempresarios, que en general son gente muy endeudada, pero reorganizar la producción con circuito corto, por ejemplo. Pero también hay que requisicionar la industria farmacéutica. Hay que, para mí, expropiar a los capitalistas, accionistas de los bancos. Se puede indemnizar a los pequeños accionistas, pero hay que expropiar sin compensación, sin indemnización a los grandes accionistas y socializar los bancos. Y por supuesto, como lo dije al inicio, los bancos centrales tienen que otorgar crédito a los poderes públicos
a una tasa de 0%. Son medidas fundamentales. Se podría añadir suprimir los gastos militares, los gastos suntuarios, postergar inversiones en grandes infraestructuras que no son esenciales a corto o a mediano plazo. Y termino, por supuesto, la participación ciudadana es absolutamente fundamental en auditar las deudas, porque dije, se puede suspender el pago, sea ilegal o legal, ilegítima o legítima, pero al final de cuentas hay que saber si hay que repudiar o anular deudas más allá de la suspensión de pago. Y para poder hacer esto es necesario auditar con participación ciudadana la deuda para determinar si la deuda es ilegítima, odiosa, insostenible, ilegal. Y una deuda odiosa es una deuda contratada contra el interés de la población y los prestamistas, sabiendo esa circunstancia, y una deuda ilegítima es una deuda contratada para favorecer los intereses particular de una minoría privilegiada. Bueno, así en unos pocos minutos mi punto de vista para arrancar un debate.